Hace unos días, en esta semana, estaba hablando con una persona por el teléfono y entonces me dijo, yo tengo fe que me voy a ganar el loto. Yo tengo fe que me voy a ganar el baloto y cuando me gane el loto, cuando me gane el baloto, está más o menos en tantos millones y voy a comprar esto y voy a hacer aquello y voy a hacer aquel otro. Y yo estaba escuchando a la persona por el teléfono y bueno, también me puse alegre porque si también me ganara el loto, pues también estaría haciendo planes, también estaría haciendo todas esas cuentas de en qué me lo podría gastar y en qué no, ¿no? Y supuestamente nosotros como cristianos no tenemos que andar con todo lo que tiene que ver con el juego del azar, pero por ahí hay más de un pastor que dice, no juegue la lotería, pero si la juega y se la gana, no se le olvide dar el diezmo. ¿Ok? Y a veces confundimos un poquito los términos. Me digo a todo esto, ¿por qué? Porque la persona me estaba hablando de que ella tenía una fe inmensa, que tenía una fe en su corazón, que tenía una convicción tremenda de que ella se iba a ganar el baloto. Eso es lo que ella pensaba. Pero resulta que a veces confundimos un poquito los términos y resulta que esa fe está de pronto mal empleada en ese momento en la vida. Resulta que a veces esa fe no es lo que nosotros realmente tendríamos que expresar como fe cuando nosotros somos cristianos, cuando conocemos un poquito de lo que pasa con el nombre del Creador, cuando conocemos un poquito de lo que está pasando con el Dios Todopoderoso. Confundimos a veces y pensamos que si yo tengo fe, que si yo creo, estoy pensando que puede ser posible, pero resulta que eso no hace cierto el asunto. El hecho de que yo crea, el hecho de que yo esté convencido en mi corazón no significa que eso sea cierto. Podemos ir con el ejemplo de un billete. Simplemente si tenemos un billete falso en la mano y nosotros no sabemos que es un billete falso, pero otras personas sí pueden reconocer que es un billete falso. Y como es mi billete, yo creo que es un billete que sirve, que es un billete bueno. Por más que yo crea que ese billete es bueno, no es un billete bueno. Porque van a haber otras personas que sí lo pueden reconocer y se van a dar cuenta que es un billete falso. El hecho de que yo tenga mi convicción, el hecho de que yo crea, no hace que ciertas cosas sean verdaderas. Hoy vamos a hablar del poder de la fe. Y seguramente ustedes han escuchado algo con lo que, en el libro de Hebreos, han escuchado de pronto el Salón de la Fama de la Fe. Está por allá en Hebreos capítulo 11. Y quiero que lo repasemos brevemente, 4 o 5 versículos de los que hay allí. Porque de allí nos vamos a ir a repasar unas historias de algunos de esos hombres que estaban mencionando en el paseo de la fama, en el hall de la fama de la fe. El pasaje que vamos a revisar está en Hebreos 11, el 1 hasta el 3, y luego vamos a ir con el 6. Ustedes lo tienen en las notas que le entregaron ahora en la entrada, ustedes lo tienen en sus Biblias y también lo tienen aquí atrás, pero vamos a leerlo. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y luego vamos hasta el 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Vamos a estar repasando brevemente 3 historias y al último vamos a estar repasando una historia. Pero ¿qué les parece si empezamos con el primer punto, que habla de ver lo que otros no ven? Seguramente ustedes han escuchado de Abraham. Seguramente ustedes han escuchado de todo lo que le pasó a él, de todo lo que hizo, de todo lo que no hizo, de lo que le fue ordenado en el Antiguo Testamento por boca de Dios. Vamos a repasar un poquito esa historia. Resulta que había un hombre llamado Abraham. Tenía a su esposa, tenía a su padre, tenía a su familia, tenía un sobrino de apellido de nombre Lot y vivían en cierta área, allá en el Medio Oeste, más o menos lo que es Irak, Irán, el día de hoy, por allá cerca del río de Éufrates. Y un día le dice el Señor: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Algo así más o menos como lo que nos dijeron, como lo que nosotros hicimos cuando nos vinimos de nuestras tierras, los que somos extranjeros aquí. Dejamos prácticamente lo que teníamos, dejamos parentela y arrancamos el camino. Y de pronto sin saber a dónde íbamos. Lo importante de este hombre es que obedeció y empezó a caminar.
De pronto tenía algún otro medio de transporte animal, quizás sí, pero fue una travesía de meses. ¿Cuánto? No sabemos exactamente. Pero empezó a caminar. ¿A dónde? Dios le iba a mostrar el camino. Exactamente, no sabía, pero Dios le iba a mostrar el camino. Si repasan la historia por allá en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis 10, 12, 14, más o menos, empiezan a ver un poquito más de los detalles de todo lo que estaba pasando con este hombre. Pero resulta que entre esas promesas, cuando Dios le estaba hablando, le dijo: voy a hacer de ti una nación grande. Una nación tan grande, un pueblo tan grande, que va a ser como la arena del mar, va a ser incontable. Y este hombre creyó. Resulta que más adelante vamos a ver otra lista de promesas, como unas 3 o 4 promesas que Dios también le vuelve a dar a este hombre. Le dice: tu nombre va a ser engrandecido, vas a ser padre de multitudes, vas a ser bendición para las naciones, y vas a tener esta tierra de aquí hasta allá, y le da las dimensiones más o menos, lo que nosotros conocemos como la tierra prometida. No lo que tiene hoy Israel, mucho más, hasta el río de Éufrates, hasta adentro. Y el hombre creyó, porque le estaba hablando Dios. Pero en su corazón había cierta cosa, porque era un hombre viejo. Era un hombre como de unos 76, 75 años más o menos cuando recibe esa promesa. Y estamos hablando más o menos que era un hombre que tenía que vivir más o menos la edad que nosotros estamos acostumbrados a vivir hoy en día. Alrededor de unos 100, máximo 120 años. Ya vamos a ver por qué más adelante. Pero era un hombre que estaba viejo. Supuestamente ya no estaba en edad de concebir. Luego también entra su esposa en el relato. Y a la esposa le dice, obviamente, que también va a ser, que ella va a ser la madre prácticamente de todo lo que le habían prometido a Abraham. El problema es que Sara, la esposa, era estéril. Y aparte de que era estéril, después cuando vuelven a nombrar la promesa, ella ya estaba muy vieja. Y sus costumbres de mujer, dice la Biblia, su periodo ya había cesado. Ya no había modo de que ella pudiera concebir. Y también vemos un poquito la burla, porque ella en cierta manera, escuchando una de esas conversaciones de las promesas, le dice: ¿cómo voy a hallar yo placer con mi esposo, que es un hombre viejo? Yo soy una mujer vieja, dice Sara, y aparte mi periodo ha desaparecido. ¿Cómo voy a poder concebir un hijo? Y aparte le están diciendo a Abraham que va a ser padre de multitudes tan grandes, incontables, como la arena del mar. Pero ¿cómo si este hombre no ha podido ni tener un solo hijo? Y le falta poco para partir de esta tierra. En una de estas ocasiones lo sacó Dios de su carpa y lo puso a que mirara hacia las estrellas. Él le dijo: ¿ves las estrellas? Él le dijo: sí. Bueno, así incontables como las estrellas, así va a ser tu descendencia. Señor, pero lo que pasa es que Sara ya no puede, y tú sabes, es estéril, y pues yo soy viejo. Entonces Sara quiso ayudar con el problema, algo así más o menos como ayudó Eva al principio con los problemas también que tenía Adán. Y entonces le dijo Sara: mira, esto es fácil, el Señor te prometió descendencia, yo ya no puedo, ¿por qué no mejor agarras a esta sierva, a esta sirviente que tenemos aquí, te acuestas con ella, hay descendencia, y pues solucionado el problema? Entonces Abraham no lo pensó 2 veces, muy obediente fue, tuvo relaciones con la sierva, con la sirvienta, y sí, nació un hijo a los 86 años, Ismael. Pero resulta que cuando nace ese hijo, Sara, la esposa, empezó a tener problemas con aquella sierva. Aquella sierva fue despedida, pero después de que fue despedida volvió. El hombre tenía 86 años, la promesa era con su esposa, y ahora las cosas ya se estaban enredando. Para hacer un poco corta la historia, a los 100 años, 99, 100, nace el hijo de la promesa, nace el hijo de Abraham con Sara, Isaac. Y sin irnos muy al fondo de todas estas cosas que están pasando aquí, tenemos que recordar la fe que tuvo un hombre que no veía nada, y que si era a puro ojo de hombre, iban a ser imposibles las cosas para ellos como pareja. Un hombre viejo, una esposa estéril y una mujer que ya no podía concebir porque también era vieja. Pero Dios sostuvo su promesa y tuvieron que esperar unos años, varios años, pero la promesa llegó. Del hijo con aquella sierva de Ismael vienen los árabes. Del hijo con la esposa, con Sara, vienen los judíos, los israelíes.
Las promesas están dadas para el pueblo judío, para el hijo de la promesa, para el hijo de la esposa. Pero resulta que como Abraham se adelantó y le quiso ayudar a Dios a hacer cosas, entonces para este hombre, para el padre de los árabes, también hay promesas. Y por eso es que hoy en día seguimos viendo conflictos de tierras, seguimos viendo conflictos entre árabes y judíos. Y no vamos a ahondar mucho en esto, pero por favor no pierdan de vista el hecho de que este hombre tuvo fe. Cuando salió de Ur, cuando salió de la tierra que él habitaba, a donde Dios lo mandaba, él iba, confió en la promesa, quiso ayudarle un poco, pero Dios llegó con la promesa que él tenía. Este hombre no vio muchas cosas, pero veía muchas cosas por fe. Simplemente le estaba creyendo al Dios Todopoderoso, al Creador, al que le estaba hablando. ¿Vamos bien hasta aquí? Seguimos más adelante y escuchamos y podemos ver otro ejemplo, y está también ahí en el mismo capítulo 11 del libro de Hebreos, pero en el versículo 7, el que seguía después de que nosotros terminamos. Ya después usted lo busca más adelante en su casa, pero dice así: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y esto nos lleva al segundo punto: escuchar lo que otros no escuchan. Y sí, también está un poquito parecido en cuestión de fe esto con la primera parte que vimos, con la primera parte de Abraham. Pero aunque ustedes de pronto ya han repasado la historia de Noé, ya han repasado la historia del diluvio, ya han repasado la historia del arca, vamos a condensarlo un poquito, vamos a hacer un poquito breve aquí y vamos a encontrar el punto del poder de la fe. Imagínense que por aquel entonces los hombres estaban viviendo más de 500 años. Era normal que un ser humano viviera 500, 600, 700 años. Si nos vamos más atrás, hay unos hombres que vivieron 900, 950, 960 años. Noé tenía 500. Dios le habla y le dice: mira, Noé, estoy cansado de la raza humana, voy a acabar con todo. Pero tú has hallado gracia delante de mí. Entonces te voy a dar más o menos unas instrucciones para que construyas un arca. No va a ser muy bonito el barco, es más, de pronto ni navega. La idea es que flote, porque voy a hacer que caiga agua del cielo, y va a caer tanta agua del cielo que la tierra se va a inundar, y todo lo que está sobre la faz de la tierra va a morir. Estoy cansado de la raza humana, estoy cansado de sus abominaciones, estoy cansado de sus pecados. Entonces le dio las instrucciones y le dijo: mira, construyete un barco así, no te va a quedar muy bonito, pero más o menos van a ser como unos 120, como unos 123 metros de largo. De ancho van a ser como unos 40. Unos 23, entre 23 y 40. Y de alto van a ser como unos 13, 14, 15 metros. Le vas a hacer 3 pisos así, le vas a hacer una galería para que entre la luz, y vas a meter de tales animales, metes 7 parejas, de tales otros animales metes una pareja. Y vas a entrar tú con tu esposa, y vas a entrar con tus 3 hijos y las 3 mujeres de tus hijos. Hasta el momento está hablando Dios, hasta el momento Él está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero vámonos al lado un poquito más real, acostumbrados a lo que estamos nosotros, más palpable. Imagínense en este hombre, en tierra seca, porque el mar le quedaba muy lejos de donde él estaba en ese entonces. Y empieza a recoger madera para construir un barco. Imaginémonos esta película. Miren, la gente le dice: ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo una barca. ¿Por qué no? Porque esto se va a inundar. Este tipo está loco. No, es que el Señor me dijo que va a llover. ¿Llover? Si antes no llovía. Antes subía un vapor de la tierra y era lo que regaba las plantas. Y también lo encuentran ahí en Génesis, unos capítulos atrás. Y ahora Noé, vienes a decirme que va a caer agua del cielo, que va a caer tanto y que se va a inundar esto. Más o menos fueron como unos 100 años lo que duró recogiendo, clavando, organizando aquella arca. Más o menos unos 100 años. Algunos dicen que fueron 120. 100 o 120. Pero el hombre estaba haciendo las cosas por fe, simplemente porque Dios le dijo que las hiciera. Y él no veía lluvia, no veía inundación, no veía cómo iba a poder completar semejante proyecto, semejante empresa, pero Dios le dijo que lo hiciera, y él simplemente agarró la madera que encontraba y empezó a construir, empezó a poner clavos, empezó a hacer lo que él le había dicho. Vienen muchos cuestionamientos de cómo pudo conseguir tanta madera, de cómo metió los animales, que los insectos, que la comida, que el tiempo no le alcanzó. La Biblia lo dice y yo lo creo.
Ya no sabemos cómo fueron exactamente las cuentas de todos esos tiempos, de todos los recursos, de todo lo que él tuvo que hacer. Simplemente él creyó. Y le creyó a Dios, porque le estaba creyendo a un Dios que era todopoderoso. Y le estaba creyendo a un Dios que le estaba diciendo que iba a acabar con la raza humana, pero que estaba teniendo compasión de su familia. Simplemente él creyó y obedeció. Se mete en el arca, como Dios les había dicho. Dios le cierra la puerta. Pasan como 7 días, empieza a llover. Llueve por 40 días. Y empezamos a hacer cálculos de agua sobre la tierra, como unos 150 días. Resumiendo todo eso, más o menos desde que entraron hasta que salieron, fue como 1 año y 2 semanas, como 1 año y 3 semanas, algo así. Hasta que vuelven a abrir la puerta y salen. Y de pronto ustedes recuerdan que mandó la paloma, que mandó el cuervo y que volvió con la ramita. Esos detalles los podemos ver después. Pero simplemente duró como 1 año y 2 o 3 semanas dentro del arca. Un hombre que nunca había visto la lluvia. Un hombre que estaba teniendo que creer que Dios había tenido misericordia de él. Un hombre que simplemente estaba viendo las cosas que los otros no veían, simplemente porque Dios se lo dijo. ¿Qué tal si nos vamos al Nuevo Testamento? Dejamos el Antiguo Testamento y empezamos con un ejemplo de los más reconocidos en el Nuevo Testamento. Eso nos lleva al punto número 3. Seguramente ustedes han escuchado de Pedro. Seguramente en alguna otra conversación conmigo hemos hablado de Pedro y de Pedro, el que lo traicionó, el que lo negó 3 veces, el que esto, y Pedro el bocón, el que siempre abría la boca, el que siempre era metido, el que se quedaba dormido. Cuando fueron a arrestarlo agarró un machete y le bajó una oreja a uno de los soldados romanos. Pedro el impulsivo, Pedro. Pero resulta que si Pedro no hubiera hecho muchas de esas cosas, nosotros hoy en la Biblia no tendríamos tantos relatos de fe o tantos relatos de las cosas que hizo Jesús con las cosas que hacía Pedro. Cuando tengan más tiempo, por favor, empiezan a buscar a Pedro a lo largo del Nuevo Testamento y se van a dar cuenta de todas las cosas que por medio de él hizo Dios. Porque cada vez que Pedro abría la boca, le permitía a Jesús hacer algo. Increíble. Y de pronto ustedes recuerdan alguna de esas historias, y para mí es una de esas historias asombrosas. Estaba Jesús con la multitud, le dijo, no, váyanse ustedes adelante, le dijo a los discípulos, no, váyanse ustedes adelante, yo voy a ir a orar allí y más adelante los alcanzo. Entonces, pues esos se fueron en la barca de noche, así como solían hacer. Era más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana cuando Jesús terminó de orar y entonces venía caminando sobre las aguas. Había tempestad, había viento, los hombres estaban asustados. Viene Jesús caminando sobre las aguas. Estos gritan porque piensan que es un fantasma. Y les dice, tranquilo, soy yo. Pero estaba tan oscuro en ese momento, entre las 3 y las 6 de la mañana, que les dice, no, tranquilo, soy yo. Y le dice, bueno, si de verdad eres tú, Pedro, manda que yo también vaya sobre las aguas. Bájate. Y Pedro, en un acto de fe, se baja y empieza a caminar sobre las aguas. Y estaba caminando mirando a Jesús. Pero resulta que se puso a mirar los vientos que estaban alrededor, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y grita, Señor, sálvame. Y Jesús se extiende la mano, lo agarra y lo saca. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué temiste? Hasta el día de hoy es el único relato o lo único que yo haya visto de otro hombre que no sea Jesús que camina sobre las aguas. Yo creo que sí tuvo fe. Yo creo que le falló la fe cuando empezó a mirar alrededor, cuando empezó a mirar las olas, cuando empezó a mirar la lluvia, cuando empezó a darse cuenta de que habían vientos. Pero mientras estuvo caminando mirando los ojos de Jesús, estuvo bien, no tuvo ningún temor. Cuando desvió la mirada fue cuando empezó a hundirse y se iba a ahogar. En sus propias fuerzas se iba a ahogar. Pero volvió y abrió la boca y le dijo que lo salvara. ¿A quién? No le dijo a los que estaban en la barca, esos también estaban con miedo. Le dijo a Jesús, porque sabía que ese sí tenía fuerza, que ese sí lo podía salvar de la muerte. Y lo rescató. Pueden leer ustedes un poquito más de la historia de Pedro por ahí en el capítulo 14 del libro de Mateo. Y algo bien importante que le dice Jesús, ¿por qué dudaste? Estábamos bien. Pediste bajarte de la barca, caminar sobre las aguas como yo estaba haciendo. Lo haces. Estás viendo el milagro, estás viendo lo que pasa, estás viendo mi poder. ¿Por qué dudaste?
Y eso nos lleva a la cuarta historia, eso nos lleva al cuarto punto, para empezar a terminar aquí. Esa cuarta historia de fe, ese cuarto relato de fe, después de haber visto a Abraham, a Noé, a Pedro, ¿qué les parece si vemos su propia historia? ¿Qué les parece si vemos la propia historia de fe de cada uno? Yo no la sé, no está en la Biblia. Y cada uno sabe lo que tiene en su corazón. Yo no sé si usted es una persona que ya conoce a Jesús como Pedro. Yo no sé si usted es una persona que ya confía en el poder de Dios y que sabe que Jesús es el Hijo de Dios. De pronto sí. Y quizás lleva usted muchos años en la iglesia, quizás lleva usted muchos años como cristiano. Y se bajó de la barca del mundo y empezó a caminar mirando los ojos de Dios, los ojos de Jesús. Pero de vez en cuando mira hacia los lados y se asusta con los problemas de la vida. Se asusta con los vientos de los gobiernos, de la economía. Se asusta con los vientos de los chismes. Se asusta con las tormentas del noticiero. Quizás se asusta con las tormentas de la nueva era, de las religiones, de la oración fuerte al Espíritu Santo, como hay una secta por ahí. Quizás usted se asusta cuando en el Discovery Channel aparece algún relato donde dice que Jesús sí estaba casado y tenía hijos y todo eso, y que Judas y que el libro de Judas y todo eso, y usted se asusta y empieza su fe a tambalear. En el momento en que usted mire para los lados, así como miró Pedro, empieza a hundirse. Y nadie más lo va a poder rescatar. Ni el pastor, ni el vecino, ni el esposo, la esposa, ni un préstamo. Cuando su fe se empieza a hundir, si no vuelve a mirar los ojos de Jesús, téngalo por seguro que se va a hundir hasta el fondo. Pero lo bueno es que Jesús siempre está allí. Jesús no tiene sueño. Jesús no se cansa. Jesús no se asusta. Jesús es el Hijo de Dios. Y Él también puede extender la mano y decirle, no temas. Es más, te voy a perdonar por haber dudado. Dame la mano, te voy a sacar de acá. Quizás esa es su historia de fe. Yo no la sé. Pero quizás usted no es ningún Pedro, quizás usted no es ningún cristiano, ningún hombre o mujer que ya haya declarado con su boca que Jesús es su Señor y Salvador, y quizás usted siga en el mundo normal, remando su propia barca. Allí va usted, con sus propias fuerzas, con las mismas 24 horas del día, con las fuerzas que le permitan hasta cuando llegue el cansancio en esos músculos que tiene en sus brazos. Quizás usted ha decidido manejar su propia barca. Quizás usted sigue queriendo manejar su propia barca. Si usted es esa persona, yo lo quiero invitar esta tarde a que cierre sus ojos y no escuche tanto lo que yo le estoy diciendo aquí, sino que yo lo quiero invitar a hacer lo que otros no hacen. Yo lo quiero invitar a usted a que se baje de la barca, pero que se baje de la barca y no mirando a la persona que está aquí enfrente, no escuchando lo que estoy diciendo, sino que se baje de la barca y escuche las palabras de Jesús y se enfoque en los ojos de Jesús. Solo Él tiene poder. Solo Él tiene este brazo con fuerza infinita para poderlo sostener sobre las aguas. Así como Abraham creyó, dejó todo lo que tenía y fue nombrado padre de naciones, hoy en día padre de los judíos y padre de los árabes también.
Quizás no ve con una fe de esas ciegas que simplemente escuchó. Y cuando ni siquiera caía agua del cielo, creyó que la tierra se iba a inundar, porque Dios se lo había dicho. De pronto Pedro, de pronto usted no es tan activo como Pedro, de pronto usted no es tan acelerado como Pedro, pero de pronto usted sigue teniendo esas preguntas en su corazón. Y de pronto usted sigue retando a Jesús, retando a Dios, diciéndole, hazme tal cosa o hazme tal otra. No es así como actúa Jesús, no es así como se comporta Dios. Nosotros tenemos que dar nuestro primer paso. Decía el versículo el primero, el número 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Muchas veces esa recompensa no la vamos a encontrar acá en la tierra. La recompensa mayor va a ser poder estar disfrutando de la nueva Jerusalén, va a ser poder estar disfrutando de un nuevo cielo, de una nueva tierra. Cuando cerremos los ojos, por última vez, y tengamos la seguridad que después de eso nuestra entrada está garantizada al cielo. Por favor, incline su rostro un momento, quiero hacerle una pregunta. Sin importar a quién tiene al lado, sin importar quién está aquí. Si quiere responder en voz alta, lo puede hacer. Si quiere responderse usted mismo, también lo puede hacer. Pero si usted se muere hoy, ¿sabe a dónde va a ir? Y de pronto es una pregunta muy común para más de uno, pero la realidad también es común. Simplemente hay dos lugares. Y yo quiero irme al cielo, porque yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, porque yo sé que no hay ninguna otra sangre, no hay ningún otro poder que cubra la multitud de pecados que yo he cometido hasta el día de hoy. Si usted se bajó de la barca como Pedro, siendo usted un Pedro, siendo usted un creador, una persona que creía, que cree en Jesús, yo le quiero recomendar que vuelva a mirar los ojos de Jehová, que vuelva a centrarse en la vida de Cristo. Pero si usted todavía sigue manejando su propia barca, si usted sigue todavía con sus propias fuerzas, creyendo que no necesita a Jesús, pero está escuchando que hoy Jesús le dice, ven, no temas, camina sobre las aguas porque yo te sostendré, yo le quiero invitar a que haga esta oración conmigo. Padre, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco, Padre Santo, que tengo multitud de pecados encima y que la pena del pecado es muerte, Padre. Yo reconozco que sin ti no puedo, Señor. Yo reconozco, Padre Santo, que las fuerzas de mis brazos no me alcanzan, mi Señor. Y que por más fuerte que yo me crea, mi Señor, no voy a poder continuar, Padre. Señor, tengo una cantidad de vientos y de tormentas a mi alrededor que a veces no puedo y siento que me hundo día tras día con ellas, Padre. Yo quiero fijar mi mirada en ti, Jesús. Yo quiero vivir mi vida mirándote a ti únicamente, Padre Santo, olvidándome de todo lo que hay alrededor, Padre. Jehová, te ruego que perdone mis pecados. Me arrepiento. Y te pido, Espíritu Santo, que mores en mi corazón. Porque tu palabra dice, mi Señor, que el único camino para llegar a ti es a través de Cristo Jesús. Padre, yo te ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, para que yo pueda caminar, mi Señor, sobre las aguas de este planeta, mi Señor, sobre las aguas de estos días, sabiendo, Padre Santo, que en el momento en que yo cierre los ojos, en el momento en que tú lo quieras, Padre Santo, yo tengo entrada directa, garantizada al cielo. Yo te ruego, mi Señor, que selles mi corazón con ese sello indeleble que no puede ser quitado, que no puede ser borrado, Padre. Jehová, gracias por tener compasión de mí. Gracias por permitirme escuchar esto, Padre. Gracias, mi Señor, porque tenemos la Biblia disponible, Padre Santo, en todo momento para poderla leer, para poderla escudriñar, para poder aprender un poco más de ti, conocerte y saber quién eres y cómo eres, Padre.
Gracias, mi Señor, por tu infinita misericordia. Te ruego que perdones también los pecados de mi familia, Padre Santo, y que me ayudes a vivir una vida mejor, mi Señor, de acuerdo a los días que tú tengas planeado para mí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.